¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar en este espacio emblemático, Voces de Libertad. Pues esta tarde me acompaña el doctor Alejandro Islas Trejo. Él es catedrático investigador adscrito a la Facultad de Psicología y es también el secretario de Archivos, Actas, Archivos y Estadísticas del SUPAWAC, del Comité Ejecutivo 2024-2027. ¿Cómo estás, doctor? Gracias, Anayatsi, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, pues también me presento, soy su servidora Anayansi Bañuelos Ledesma, soy especialista en familias y prevención de la violencia de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, adscrita a la DIGEPAS y colaboradora muy orgullosa del SUPAWAC. Gracias, Anayatsi. Claro que sí, hoy tenemos un tema muy interesante, pero recuerden que antes les compartimos las redes sociales del SUPAWAC. Estamos en Facebook como supawac.org y en Instagram supawac-org. Y bueno, en estos links van a encontrar un formulario para que los agremiados y agremiadas puedan informarse sobre cursos, información relevante y eventos. Sí, todo lo que acontece dentro del comité ejecutivo y todo lo que se está gestando, que de verdad es mucho y muy importante. Pues esta tarde nos da mucho gusto el poder compartir con ustedes un tema muy importante para la comunidad agremiada y este es la COCAL. La COCAL es la Organización de Profesores y Sindicatos Universitarios, Coalition of Contingent Academic Labor, en español es la Coalición de Trabajo Académico Contingente o la Coalición de Trabajadores en Situación Precaria. Y bueno, pues en este sentido, la COCAL abarca diferentes países que están estudiando el estado del arte de estas condiciones del personal académico y es México, Canadá y Estados Unidos. El objetivo de la COCAL es dar a conocer los nuevos estudios sobre la precarización laboral de las personas que se dedican al trabajo académico. Y bueno, pues el interés es compartir estas experiencias de lucha y sobre todo impulsar una acción que conjuntamente posibilite la construcción de una agenda común. Estrategias Uh-huh. Que bueno, dentro de estos países, en los 90 Canadá y Estados Unidos, y llega a México a principios de este siglo, del siglo XXI. Uh-huh. Esta coalición no está nada más compuesta por países como tal, sino está bien enfocada en universidades, uh-huh, ¿no? Entonces, las universidades dentro de los estudios sobre el trabajo, sobre todo aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, que tenemos la UMEST, que tenemos el Labor Center y otros organismos y otros investigadores que están produciendo trabajo sobre la precarización docente en estos llamados nuevos estudios sobre el trabajo, ¿no? Así es, doctor, y es muy importante que dentro de las diferentes variables de estudio o de análisis podamos siempre contemplar la perspectiva de género, que ha sido, bueno, pues una arista que es importante que podamos reconocer desde las universidades para que el trabajo que desarrollan las académicas investigadoras esté en el mismo, en la misma posición en términos de reciprocidad económica. Justo, bueno, el 18 de septiembre se conmemora el Día de la Igualdad Salarial y cuando hablamos de una cultura de paz es importante reconocer que para llegar a ella es importante ir disminuyendo las brechas. Las brechas. En este caso, bueno, pues las brechas económicas, pero también las brechas que tienen que ver con la vida que sostiene el trabajo académico. Y esta es la vida relacionada con el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, claro, y que es importante el que haya una democratización del mismo para que haya igualdad de condiciones y así poder buscar estrategias comunes para generar procesos en donde el trabajo de las personas que se dedican a la investigación de la comunidad docente, pues bueno, tenga mejores alternativas.
Sin embargo, bueno, esta arista que no se visibiliza, es importante también que se hable de ello. Exactamente. Sí, como dice Sanayatzin, hay una brecha salarial y recordemos que histórica y culturalmente estos trabajos como el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado de los enfermos, han sido, pues, de alguna forma y culturalmente atribuidos a las mujeres, ¿no? Y en México aún continúa esta cultura de que las mujeres se dedican a la casa y, bueno, los hombres como al trabajo, pero actualmente son los dos géneros los que tienen que trabajar por cuestiones también del país, de las familias, pero la precarización sí está en la brecha salarial, pero también está en otros centros de poder investigar. Recordemos que específicamente en lo docente, nosotros pues no elaboramos un trabajo clásico, sino nuestro trabajo es intelectual, es un trabajo inmaterial, es un trabajo emocional también. Claro. Hay muchas dimensiones del trabajo que tocan lo docente. Y el trabajo docente no se restringe únicamente al contrato colectivo o el dar las clases, simplemente también implica una carga mental, también implica cuestiones relacionadas con algo que muchos investigadores en el Cono Sur, en Argentina, hablan como el trabajo vivo. El trabajo vivo es el trabajo real, lo que se enfrenta la gente y las estrategias de enfrentamiento que tienen contra la precarización laboral. Recordemos primero también qué es la precarización laboral, pues es el menosprecio del trabajo, tanto salarial, pero también en prestaciones, en seguridad social y en otras condiciones del trabajo que van desgastando la vida del trabajador y donde ponemos nuestra fuerza del trabajo, pero las condiciones a veces no son las óptimas para poder sostener la salud social. Y bueno, dentro de esto está un área de trabajo que son la clínica del trabajo, ¿no? La clínica y la sociología del trabajo, que se encargan de poder adentrarse a todo esto. Así es. Sí, pues evidentemente todas estas aristas, todas estas condiciones, pues si pensamos en el trabajo de una persona académica que se dedica a la investigación, visualizamos que es el trabajo frente a grupo, pero también hay un trabajo previo que tiene que ver con estos procesos de formación también. Las juntas, la educación continua, la preparación de clases, está también cumplir pues con los requerimientos ahorita, sobre todo académicos. Al docente le piden grados académicos, pero las condiciones a veces tanto estructurales por parte de las instituciones y las universidades como de la vida familiar y personal del trabajador no pueden compensar este sobreesfuerzo a veces de estudiar un posgrado, que obviamente sí es necesario, es válido, pero el país y la estructura, las condiciones de las universidades deben de contemplar también que así como se le exige al docente, a la docente, también las condiciones deben de ser pues equiparables al esfuerzo que se hace de nuestra parte, ¿no? Por ello es muy importante el que demos a conocer, que estemos hablando del trabajo tan importante que se realiza en la COCAL, ya que, bueno, lo que se va generando a través de este organismo, pues se va poniendo en práctica, ya que, bueno, pues las diferentes personalidades que son parte de esta organización van llevando tareas, consignas, y van generando procesos de difusión y socialización de lo que se va generando en el estado del arte en cuanto a la precariedad laboral en diferentes latitudes a nivel mundial. Y pues bueno, ¿te parece, doctor, si vamos a un corte? Claro que sí, adelante. Vamos y regresamos. Pues regresamos del corte y vamos a platicar
de un hecho histórico. En el 2022, doctor Alejandro, aquí la Universidad Autónoma de Querétaro fue sede de la COCAL, en donde el tema fue el trabajo académico en situación precaria, así como el diálogo intergeneracional en el continente americano en la era post-COVID. En ese entonces, el Comité Ejecutivo 2020-2023 del SUPAUAC fue el anfitrión. Y bueno, pues esta es una temática muy importante y necesaria de seguir estudiando, porque justo el impacto, estamos en una era pospandémica y las pandemias seguirán, entonces es necesario el que se siga poniendo sobre la mesa estas situaciones. En ese entonces asistieron miembros de diferentes sindicatos universitarios del país, del ámbito internacional. De manera internacional asistieron de Canadá, de Quebec, Estados Unidos, así como del Comité Internacional de la COCAL. El evento en ese año 2022 inició con el documental En busca del profesor precario, que fue, bueno, la ópera prima del maestro canadiense Jerry Potter, en donde, bueno, pues continuando con el tema de ese año, mostró la precariedad laboral que sufrían los docentes en estos 3 países, en México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues fue muy importante el hecho de que este congreso aperturara con el trabajo audiovisual de Jerry, ya que nos permitió visibilizar, porque a veces hablamos o leemos de la gente que está metida en el ámbito universitario, académico y de investigación, pero cuando vemos plasmado en un corto, en un largo, hasta en un cineminuto, creo que estas imágenes nos atraviesan, doctor. Claro, pero es importante notar, bueno, que este profesor hablaba, bueno, su historia con la precariedad, pero ahora qué pasará con la precariedad en México, porque es un documental pues canadiense o estadounidense. Entonces, la precariedad en México tiene sus toques y sus bemoles muy marcados, porque si en un país de primer mundo se presenta y se vive la precariedad, se trabaja la precariedad, se habla y se debate, ¿qué pasa con México? ¿No? Que, bueno, en nuestro caso, la inflación va muy superior al aumento salarial, por lo menos de los sindicatos, y también, bueno, la población en México, también, bueno, hay un exceso, por ejemplo, de alumnos por docente, la educación a veces no puede ser tan personalizada, y es importante saber distinguir que la precarización sí es diferente en Estados Unidos, Canadá, que nosotros aquí en México. Recordemos que en el 2022 justamente íbamos llegando de la pandemia y por lo menos, por ejemplo, en nuestra universidad se da un paro estudiantil. Posteriormente, pues hay arterias de la ciudad congestionadas por la avenida 5 de febrero, ¿no? Y fue cuando más álgido estaba la situación y cuando más fuerte la movilidad. Y bueno, en particular en Querétaro tenemos un problema con las lluvias desde hace décadas. Entonces, yo te puedo decir más, hablando también como docente, más que debatiendo sobre el tema, yo que lo vivo y lo viví, pues todas estas coyunturas, todas estas situaciones, tanto políticas, económicas, de salud pública, pues llevamos 5 años de que nos enfrentamos a poder dar las clases en línea. Inclusive hace un par de semanas, con la cuestión de las lluvias aquí en la ciudad, regresamos a clases en línea y pues también hay una situación, ¿no? Hay docentes pues que no tienen contratado un servicio que pueda dar soporte a una clase de 1 hora, de 2 horas. La luz en las casas de los estudiantes se va. Estábamos comentando precisamente con la doctora Araceli Gómez, también especialista en estos temas,
que los estudiantes no prenden su cámara, o porque no pueden, o porque no quieren, porque no hay micrófono, porque no hay una cámara, porque no hay suficiente, su conexión a veces no soporta el video o la imagen, y únicamente pueden conectarse con audio. Entonces, eso dificulta, y eso fue una semana que dimos clases así, y regresar a eso, a mí y a los estudiantes, nos conflictuó muchísimo. Sí. Ahí también se presenta la precariedad, porque es un doble esfuerzo, son recursos extras que el mismo docente tiene que invertir, aunque sea una semana, aunque sea un par de días, equipo necesario para adaptarnos a todas estas cuestiones, ¿no? Que ahí también se presenta la precariedad laboral. Sí, y bueno, justo ahora que hablas de las plataformas, de cómo esta conexión o conectividad, pero a su vez también es como un eslabón allá perdido, porque entre que hay deficiente conexión al internet, o que tanto la comunidad estudiantil como la comunidad docente no tiene equipo, porque evidentemente, pues bueno, un investigador, un docente, pues va con su equipo. A veces la universidad les proporciona cierto equipo, pero a veces ya están ya muy desfasados, y entonces tenemos el problema de la infraestructura, del soporte, de esta misma conexión, y bueno, pues también hablábamos hace un rato en el corte de los aspectos biopsicosociales que implican también el hecho de que, déjate de la cuestión del internet, del equipo, cuántas pérdidas hubo en la pandemia, cuántas muertes seguimos sin superar, y así estamos trabajando, porque no tenemos un sistema de atención a la salud mental, al menos en el estado de Querétaro. Sí hay instancias dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, como son los ESECOS, como es la UAPI, que atienden. Sin embargo, el estado ha ido delegando esta responsabilidad a otras instancias, como son las universidades. Exacto. Y bueno, pues justo me parece de suma importancia el que sigamos hablando de ello, porque pareciera de que, bueno, ya la pandemia, ya lo superamos. No lo hemos superado. Exacto. ¿O tú qué opinas? No, sí, o sea, las pérdidas humanas, tanto por parte de familias de estudiantes como familias de los docentes, o el tener a varios miembros de la familia enfermos, pues también va menoscabando a veces el rendimiento docente, ¿no? Y bueno, es necesario que sigamos platicando de esto. Ojalá que después también podamos invitar a la doctora Araceli. Claro. Sería maravilloso, quien es una especialista. Y bueno, pues no sé, doctor. Antes, ¿qué te parece si antes de despedirnos vamos a ver una cápsula que nos tiene preparada la Secretaría de Cultura, Cultura Física y Deporte? Vamos. Hola, ¿sabías que en el Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, la cultura y el deporte son más que actividades, son un espacio de identidad, unión y bienestar? Por eso existe la Secretaría de Cultura, Cultura Física, Deporte y Esparcimiento del Zupahuac, cuya misión es clara: promover, difundir y extender la cultura en todas sus formas, siempre de acuerdo a la declaración de principios de nuestro sindicato. Entre sus funciones destacan organizar eventos culturales, deportivos y políticos en coordinación con otras secretarías, representar al Zupahuac en actividades propias de la Secretaría, promover y reglamentar el deporte entre las y los afiliados, coordinar encuentros con equipos y deportistas de otras organizaciones y, lo más importante, propiciar espacios de sano y constructivo esparcimiento. La Secretaría de Cultura, Cultura Física, Deporte y Esparcimiento del Zupahuac no solo organiza actividades, construye comunidad, fomenta la participación y fortalece nuestro sentido de pertenencia. Porque la cultura y el deporte son la expresión viva de quiénes somos y hacia dónde vamos como sindicato. Pues regresamos del corte, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces de Libertad, y pues estábamos hablando de la importancia de la COCAL,
de la importancia de seguir poniendo sobre la mesa estas temáticas que inciden tanto en la salud mental, en la salud física y así como pues también en el desarrollo y en la producción del conocimiento y en el sostenimiento de la vida. Justo hablábamos un poquito en el corte de que el mundo se está cayendo a pedazos y que la única manera o la salida pues es seguirnos sosteniendo de manera fuerte y en ese sentido pues bueno, la invitación a que seamos parte de este movimiento importante del sindicalismo. Es cierto, porque parte de las estrategias de resistencia que tenemos es el sindicalismo. Es como los lugares de libertad y de agencia que puede tener un trabajador, porque si bien no podemos controlar la parte de la estructura económica, la parte de la corrupción, la parte de las leyes, que no podemos incidir directamente, pero sí podemos crear un fortalecimiento del gremio. Y es justamente la agencia de los trabajadores, pues obviamente agremiados, pues es más y es mayor. Y una lucha continua y constante, pero con estrategia y con mucha unidad de organización. Esa es, yo creo que la diferencia. O sea, la idea no es estar saliendo a cada rato a las calles, sino yo creo que las estrategias pueden ser mucho desde la planeación, sí desde la protesta, ¿por qué no? Pero sobre todo de la participación docente en los sindicatos. Y todavía tenemos los sindicatos en las principales universidades públicas, sobre todo de este país, y yo creo que es algo bien interesante y una invitación a todas y todos para que se unan. Una unión es una participación activa y constante aquí en el Supahuac, a partir de nuestras secretarías, de las acciones que tenemos, de las revisiones del contrato colectivo, de los consultivos, de las seccionales y de la Asamblea General, pues incrementar esta participación. Pues ahí está la invitación al auditorio que nos está observando, que sean parte a la comunidad docente, que se sumen al Supahuac. Aquí están las puertas abiertas para ustedes. Y bueno, Alex, pues ha llegado el momento de despedirnos. Claro que sí. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, Ana Yatzin. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.